Queridos hermanos y hermanas, queremos enviarles un saludo y darles la bienvenida a nuestro canal Honrando a Jehová con mis respuestas en las reuniones. Queremos entre todos seguir aplicando lo que dice en Proverbios capítulo 3 versículo 9, donde leemos: Honra a Jehová con tus cosas valiosas, con lo mejor de todos tus productos. Gracias de nuevo por acompañarnos. Esta semana tenemos el estudio número 30, que corresponde a la semana del 18 al 24 de septiembre de 2023. Tiene como título: Que siga creciendo nuestro amor. Y está basado en el texto de Efesios capítulo 4 versículo 15 que dice: Crezcamos por amor en todas las cosas. En el avance leemos: Sea que llevemos muchos años sirviendo a Jehová, o que seamos relativamente nuevos en la verdad, todos podemos seguir progresando espiritualmente. Este artículo explicará una manera muy importante en la que podemos hacerlo, amando cada vez más a Jehová y al prójimo. Al reflexionar sobre esta información, pensemos en qué progreso hemos hecho ya y cómo podemos seguir mejorando. Vamos ahora con el estudio. La pregunta del párrafo 1, dice así: ¿Qué cosas aprendió en su curso bíblico? Cada cual recordará lo que aprendió o lo que le llamó más la atención, pero con toda seguridad, aprendimos muchas cosas que no sabíamos o que teníamos equivocadas. Por ejemplo, que Dios tiene un nombre, y que ese nombre es Jehová, o quizás nos alegró mucho saber que no hay un infierno donde Dios atormenta a las personas, o quizás nos tranquilizó saber que nuestros seres queridos que han muerto, volverán a la vida en el paraíso. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 2, dice así: Además de aprender las verdades de la Biblia, ¿de qué otras maneras demostró usted que estaba progresando? Ya que la pregunta está basada en Efesios capítulo 5 versículos 1 y 2, los leemos, dicen así: Por lo tanto, imiten a Dios como hijos amados y sigan el camino del amor, tal como el Cristo también nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio, un dulce aroma para Dios. Ahora vamos con la respuesta. Vemos que conforme más aprendemos de Jehová, más nos motivamos, y ponemos en práctica lo que aprendemos. Por ejemplo, empezamos a poner en práctica los principios bíblicos, también corregimos nuestra forma de actuar porque queremos agradar a Jehová. El ejemplo que vemos en el artículo es muy acertado al decir que somos igual que un niñito que imita a su padre. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 3, la pregunta dice: ¿Qué preguntas podríamos hacernos? La pregunta que hemos de hacernos es si estamos igual de activos ahora que cuando nos bautizamos. Deberíamos de hacer un autoanálisis y valorar si nuestra forma de pensar se parece a la de Jehová, o por el contrario se nos ha enfriado un poco el corazón. En Apocalipsis capítulo 2 versículo 4, Jehová censura al que ha perdido su amor hacia él. Pero esto también les pasó a los cristianos del siglo I, y Jesús no los dio por perdidos, porque sabe que tanto esos cristianos como nosotros podemos reavivar ese amor. Muchas gracias por el comentario. Pasemos a la pregunta número 4. ¿Qué veremos en este artículo? En primer lugar, veremos cómo podemos lograr que crezca nuestro amor por Jehová y por el prójimo. Y en segundo lugar, veremos cómo nos beneficiamos nosotros y otras personas cuando lo hacemos. Muchas gracias. Entramos ahora en el primer subtema, titulado: Esforcémonos para que crezca nuestro amor por Jehová. Pasemos a la pregunta de los párrafos número 5 y 6. Esta pregunta consta de dos partes, A y B. La parte A dice así: ¿A qué retos se enfrentó el apóstol Pablo en su ministerio? En 2 de Corintios capítulo 11 versículos del 23 al 27, detalla una larga lista de cosas a las que se enfrentó Pablo durante los viajes de su ministerio, cosas tales como estar en prisión, ser apedreado y golpeado en varias ocasiones, haber naufragado varias veces, se enfrentó a ladrones, a falsos hermanos, pasó noches sin dormir, días sin comer ni beber. Incluso se quedó sin ropa y estuvo varias veces a punto de morir. Muchas gracias.
Ahora vamos con la parte B de la pregunta, dice así. ¿Qué lo impulsó a seguir sirviendo a Jehová? Pablo era un gran conocedor de las Escrituras. Había aprendido mucho sobre la personalidad de Jehová. Estaba convencido de que Jehová lo amaba. Y así lo expresó en su carta a los Romanos capítulo 8 versículos 38 y 39. Donde leemos, que estaba convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni gobiernos, ni cosas presentes o futuras, ni poderes, ni ninguna otra creación podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo número 7. ¿Qué contribuirá a que crezca nuestro amor por Jehová? Que nuestro amor por Jehová vaya creciendo cada día un poco más, es un proceso en el que hay que ir descubriendo qué significado tiene cada pasaje de la Biblia y que nos enseña acerca de Jehová. Debemos ver en qué sentido o de qué manera cada texto bíblico nos aplica y cómo nos demuestran esos textos que Jehová nos ama y qué motivos tenemos nosotros para amar a Jehová. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 8. ¿Cómo ayuda la oración a que se desarrolle el amor que sentimos por Dios? La oración es un complemento más dentro de nuestra relación con Jehová. Al principio vamos conociendo a Jehová según vamos leyendo y estudiando, vamos aprendiendo sus cualidades, su personalidad, y eso nos va llenando de gozo en nuestro corazón. Pero cuando ya sabemos cómo es, qué piensa y qué nos ha prometido, llega el poder hablar con Él y contarle sinceramente nuestros problemas o inquietudes. Sabiendo que estamos aplicando lo que se nos dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 22, donde leemos que, todo lo que le pedimos, lo recibimos de Él porque estamos obedeciendo sus mandamientos, y haciendo lo que a Él le agrada. Queridos hermanos, si os está gustando el contenido de nuestro estudio, os quisiéramos pedir que os suscribáis a nuestro canal pulsando en el botón de abajo en el que pone suscribe, y pulséis también en la campanita y así cada semana, os llegará nuestro repaso del estudio correspondiente. Muchas gracias. Entramos ahora en el segundo subtema, titulado Esforcémonos para que crezca nuestro amor por el prójimo. Pasemos a la pregunta del párrafo 9. ¿Qué ejemplo de amor a los hermanos dio Timoteo? Pablo y Timoteo se conocieron pocos años después de que Pablo se hiciese cristiano. Timoteo era un joven que amaba a Jehová y amaba también a las personas. En Filipenses capítulo 2 versículo 20, Pablo dijo que no tenía a nadie más con una actitud como la de Timoteo. Que era alguien que se preocupaba realmente por las personas. De hecho quería tanto a los humanos que las congregaciones deseaban que las visitara. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 10. ¿De qué manera demostraron Anna y su esposo amor por los hermanos? Ana y su esposo fueron de visita a casa de unos hermanos después de una tormenta. El techo de la casa de estos hermanos se había caído. No tenían ni ropa que ponerse. Ana no dudó ni un momento, se llevó la ropa, y se la devolvió a los hermanos, lavada y planchada. Aplicaron lo que leemos en Hebreos capítulo 13 versículo 16, donde nos dice, que no nos olvidemos de hacer el bien, ni de compartir lo que tenemos con los demás, porque esos sacrificios agradan mucho a Jehová. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 11. Esta pregunta consta de dos partes, A y B. La parte A dice así. ¿Qué efecto suelen tener nuestras muestras de amor? Cuando hacemos algo por un hermano, quizás nunca sepamos cuánto agradecen o cuánto aprecian lo que hemos hecho por ellos, pero lo que nos ha de importar mucho más que el agradecimiento de ese hermano o hermana, es que Jehová nos ve, y sabe que aunque sean pequeñas, nuestras ayudas a nuestros hermanos salen de nuestro corazón, y Él se fija en esos actos. Los ve como un valioso sacrificio. Muchas gracias. Ahora vamos con la parte B de la pregunta, dice así.
Según Proverbios capítulo 19 versículo 17, ¿cómo reacciona Jehová cuando demostramos amor al prójimo? Y como la pregunta está basada en Proverbios capítulo 19 versículo 17, lo leemos, dice así. El que le muestra compasión al necesitado le hace un préstamo a Jehová, y él lo recompensará por eso. Vamos ahora con la respuesta. Como hemos visto en la parte A de la pregunta, Jehová nos recompensará por esos actos de amor y bondad que hacemos a nuestros hermanos, sin esperar nada a cambio. Solo con la seguridad de que Jehová ve cada acto nuestro y nos recompensará por ello. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 12. ¿Cómo pueden demostrar amor a la congregación los varones bautizados? La mejor forma de demostrar amor a la congregación es ofreciendo su ayuda. En el párrafo, vemos que un anciano aconseja a un joven para mejorar, diciéndole que llegue temprano al salón, que salude a los hermanos que van llegando, que comentara en las reuniones y que saliera a predicar habitualmente. Al aplicar estos consejos, el joven se preparó para aceptar más responsabilidades. Y se dio cuenta que al ser nombrado siervo ministerial, uno no empieza a ayudar a los demás, sino que continúa haciéndolo. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 13. ¿Qué ayudó a Cristian a volver a ser anciano? Vemos en el párrafo que este hermano fue dado de baja como anciano. En un principio se sintió muy mal por ello, pero después de hacer una reflexión, decidió que aunque no fuese anciano, podía seguir haciendo lo que pudiera por sus hermanos. Pasado un tiempo, volvió a recibir su nombramiento de anciano. Aceptó aunque tenía sus dudas, pero pensó que Jehová estaba mostrando misericordia, al permitirle volver a servir a la congregación. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 14. ¿Qué aprendemos de lo que dijo una hermana de Georgia? Como hemos visto antes, Timoteo era un hombre que amaba a Jehová, pero que también amaba a las personas. Algo que es preciso para poder cumplir con las palabras que se citan en Romanos capítulo 10 versículos del 13 al 15. En las que se nos insta a predicar a las personas, porque si no predicamos, ¿cómo oirán las personas hablar de Jehová? Y si no han oído hablar de Jehová, ¿cómo van a tener fe en él? Y si no tienen fe en Jehová, ¿cómo van a invocar su nombre para poder salvarse? Muchas gracias. Entramos ahora en el tercer subtema, titulado Los beneficios de mostrar amor a los demás. Pasemos a la pregunta de los párrafos 15 y 16. Tal como se presenta en las imágenes, ¿qué beneficios se consiguen al mostrar amor a los demás? Como hemos visto hasta ahora en el artículo de esta semana, el amor a los demás es una cualidad que ha de estar presente en los cristianos. Ya que nunca sabemos dónde puede acabar una buena acción de nuestra parte. En la experiencia del hermano del artículo, vemos que al ayudar a una hermana mayor a utilizar las tecnologías, pudo hacer que esta hermana consiguiese invitar a 60 personas de su familia a la conmemoración. Esto nos enseña que un pequeño gesto por nuestra parte puede hacer mucho bien a muchas personas que ni siquiera conocemos. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 17. ¿Quién más se beneficia cuando mostramos amor? Evidentemente nosotros mismos nos beneficiamos. Igual que en el comentario anterior, al hacer una buena obra o acción podemos beneficiar a otros que ni siquiera conocemos. Pero de la misma manera podemos sacar beneficio nosotros mismos de una acción nuestra. Vemos en la experiencia del hermano como el hecho de acercarse a hacer compañía a otro hermano, le hizo aprender muchas técnicas para predicar, y a la vez consiguió un buen amigo. Muchas gracias. Pasemos ahora a la última pregunta del estudio de hoy, la pregunta del párrafo 18. ¿Qué desea Jehová que hagamos? Jehová quiere que cultivemos el amor por Él y por todos los demás. Y para desarrollar ese amor por Jehová, tenemos que leer su palabra, meditar en ella y orarle a diario. Muchas gracias. Queridos hermanos, hasta aquí el estudio de la Atalaya de hoy.
Muchas gracias por haber visitado nuestro canal, y esperamos que os pueda servir de guía o ayuda. La semana próxima estaremos aquí también con el siguiente estudio que será el número 31, que corresponderá a la semana del 26 de septiembre al 1 de octubre de 2023. Tiene como título: Manténganse firmes, inamovibles. Y está basado en el texto de 1 de Corintios capítulo 15 versículo 58 que dice: Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes, inamovibles, y estén siempre muy ocupados en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo relacionado con el Señor no es en vano. Esperamos que Jehová nos guíe y la semana próxima podamos volver a compartir otro artículo. Muchas gracias.